gato es otra bacteria y por arañazo de gato es otra bacteria, ¿ya? Y lo más importante es que produce la enfermedad de Carrión, ¿no? La bartonellosis, ¿no? Que es una enfermedad muy bien peruana, ¿no? Entonces, si usted busca las publicaciones a nivel internacional, Perú, Colombia, Ecuador son los que tienen más publicaciones de bartonela pues, que otros países, porque es más bacteria, ¿no? Bartonella basiliformis, ¿no? Como este género consta de 45 especies, de las cuales 3 se asocian con mayor frecuencia a enfermedades del hombre, ¿no? Entonces, ¿cuáles no? Son 3. Bartonella basiliformis, enfermedad de Carrión. Bartonella kinsellai, enfermedad por rasguño o arañazo de gato. Y Bartonella quintana, que es la fiebre de las trincheras, ¿ya? Son fucobacilos o bacilos gram negativos pequeños que requieren condiciones exigentes de cultivo, son considerados patógenos intracelulares, ¿ya? Son relacionados a Brucella, por ejemplo, este ejemplo de Brucella. Se aíslan luego de 2 a 6 semanas de incubación en cultivos, son de crecimiento lento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el tema de bacterias, hay bacterias que no necesariamente necesitan estar dentro de las células, ¿no? Sino puede ser una enfermedad y ven en un tejido, liberan sus citocinas, sus toxinas, sus moléculas adhesinas, enzimas, y con esto destruyen el tejido y ahí se generan enfermedades, ¿no? Por ejemplo, los estafilococos, ¿no? En cambio, hay otro grupo de bacterias que les gusta adentrarse en los tejidos, invaden a los macrófagos, hepatocitos u otros tipos celulares para poder subsistir, y allí dentro de ese tejido, dentro de esas células, es donde generan inflamación, producen el daño, ¿no? Entonces, Bartonella es una bacteria que se caracteriza por ser intracelular, ¿ya? Tiene una patología general, luego vamos a ver la parte específica, ¿no? Se caracterizan por la persistencia en un nicho intraepigénico, ¿no? Ya sea en artrópodos, chupadores de sangre, que son los transmisores, como en los animales que infectan. O sea, el género Bartonella son bacterias que les gusta vivir en los hematíes, ¿ya? Y destruyen los hematíes, ¿ya? Generalmente las infecciones por este grupo están asociadas a vectores. Un vector, por ejemplo, la pulga, ¿no? En el caso de Yersinia, un vector es el que transmite la enfermedad, ¿no? Eso es. En el momento de la infección, pues son incapaces de entrar a los eritrocitos de manera directa. Primero deben actuar en un nicho primario, que se cree que son las células epiteliales vasculares. O sea, primero tienen una primera etapa, porque dice de maturación de las bartonellas, se preparan. Luego salen al torrente sanguíneo y empiezan a invadir a los eritrocitos. Después de la liberación de este nicho primario, se fijan eritrocitos, forman los invaden y se multiplican en el interior. Producen lesiones angiogénicas tipo tumor, antiproliferativas o fiebres recurrentes, ¿no? Entonces se caracterizan porque algunas de estas infecciones pueden ser como unos nódulos en la piel que son de color rojito, bien rojito. Eso se debe a que son un tejido con mucha proliferación de vasos sanguíneos. Pero haces un golpecito y sangran bastante, ¿no? Como por eso es un tumor angiogénico, ¿no? Entonces, este es un esquema general de las infecciones por Bartonella, ¿ya? Este es de bibliografía americana, ¿no? Por eso estos bichos son los piojos, ¿ya? Bartonella puede infectar a varios tipos de mamíferos, ¿ya? En este caso, bueno, esta es la leyenda, ¿no? Son los tipos, ¿no? Bartonella extracelular, intracelular, huevos de los artrópodos, huevos que contienen Bartonella, los eritrocitos, células endoteliales, células dendríticas, células linfáticas, eritrocito muerto, apoptótico, ¿no? Las heces de los artrópodos y lesiones en la piel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De modo general, ¿no? Cualquier mamífero que está infectado, digamos, por Bartonella, a través de la picadura o la mordedura, no, scratching es el rascado, perdón, ¿ya? El rascado puede infectar al hombre, ¿no? Del mismo modo, los artrópodos, chupadores de sangre, ¿no? Como puede ser piojos, pulgas o mosquitos, ¿ya? También a través de la succión pueden exponer a adquirir infección del reservorio y actuar como vectores. Incluso se puede ver que estos artrópodos en sus huevos pueden estar infectados
contaminados por Bartonella, ¿ya? A través de la succión de sangre, ¿no? O la exposición de las heces contaminadas se genera la infección. ¿Cómo es esto, no? Por ejemplo, cuando los artrópodos, los mosquitos, por ejemplo, chupan sangre, defecan. Entonces la persona se rasca, ¿no? Por reflejo y introduce las bartonelas a través de la piel. O el piojo también, cuando chupa la sangre, la pulga cuando chupa la sangre, defeca, ¿no? El individuo instintivamente empieza el rascado y ahí es donde puede introducir las bartonelas, ¿no? Entonces puede ser directamente a través de la succión o también por la exposición a las heces contaminadas, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Bartonella excreta, ¿no? Se excreta con las heces, ¿no? Podemos ver aquí, este es un piojo, ¿ya? Se excreta con las heces, ingresa a las células, ¿no? A las células dendríticas o los macrófagos, ¿no? Estos van a migrar a las células endoteliales, ¿no? Y aquí es donde produce un primer ciclo de maduración. Luego se van a liberar al torrente sanguíneo y estas bartonelas van a invadir a los eritrocitos, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Los de verde son las bartonelas extracelulares, y estas son las intracelulares, y van en los eritrocitos, se multiplican y producen la destrucción de eritrocitos con liberación, ¿no? de bartonelas, ¿no? Eso es lo que pasa. El mosquito también se puede infectar al chupar la sangre del huésped, ¿no? También bartonella puede diseminarse ¿por dónde? Por el tejido linfático, ¿ya? A través de los vasos linfáticos, aunque no se sabe si maduran ahí, lo que se sabe es que maduran en el endotelio y de ahí se introducen al torrente sanguíneo, ¿no? El primer exponente es Bartonella quintana, que causa una enfermedad llamada fiebre de las trincheras, que fue muy frecuente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, casi hace más de 100 años, ¿no? Se caracteriza, ¿no? Porque la enfermedad es leve o asintomática, puede dar escalofríos, dolor de cabeza, dolor en huesos largos, fiebre recurrente y exantema maculopapular. ¿Saben qué es exantema maculopapular? Es un término que se emplea. El exantema es el sarpullido, ¿ya? Un sarpullido puntiforme, ¿no? De puntitos rojos sobre elevados, ¿no? Este se llama maculopapular, ¿ya? Dura 4 días. Se le llama la fiebre de los 5 días. ¿Por qué? Porque la fiebre dura 5 días, luego pasa y luego aparecen en episodios de 5 días. ¿Ya? O sea, te da fiebre 5 días, pasa una semana, otra vuelta te da fiebre de 5 días, se autolimita, luego vuelve a aparecer otra fiebre de 5 días, ¿no? Por eso se le llama fiebre de 5 días, ¿ya? O persistir de manera interrumpida hasta por 6 semanas, ¿no? Se ha visto, ¿no? Se sospecha por el antecedente de contacto con piojos. Entonces los piojos son los portadores de la enfermedad, ¿no? El vector, ¿ya? El piojo humano. También puede producir bacteriemia en inmunodeprimidos, una bacteriemia crónica que puede evolucionar a endocarditis o angiomatosis basilar. Entonces lo que ven aquí, esa es una angiomatosis basilar, ¿no? Son unos tumores, ¿no? Como nódulos en la piel, bien rojitos, a veces pueden llegar a ser un poco más de color violáceo, que ahí es donde están las bartonelas. ¿Ya? El diagnóstico, cultivo medios especiales, ¿no? El tratamiento es toxicidad. Luego tenemos Bartonella encellae, ¿no? Que causa la enfermedad por arañazo de gato, que es una infección benigna de los niños que se caracteriza ¿por qué? Porque aparecen adenopatías regionales crónicas cercanas a los lugares de contacto, ¿no? Lo clásico es que estuvo jugando con el gato y le rasguñó la mano y empiezan a aparecer estos nódulos, ¿no? Así en el brazo. ¿Ya? Entonces, generalmente es de niños, ¿ya? No, en los adultos casi no se desarrolla este fenómeno, ¿ya? Generalmente autolimitado, o sea, puede ser que te dé un cambio y luego desaparece después de un tiempo. ¿Cómo puede ser que aparezcan más ganglios, ¿no? Como pueden ver acá en esta niña, ¿no? Por ejemplo, este es un ganglio inflamado que a veces tiene un contenido purulento, ¿no? Tú lo pulsas con una cerimita y sale pus, ¿no? Este también, y aquí la impresión que tuviera una lesión, ¿no? Probablemente el lugar del contacto haya sido más arriba, ¿no? De repente el hombro o el brazo, ¿no? Porque ahí tiene muchos cambios en esa región. Generalmente solo es de esta parte y es una causa de fiebre, ¿no? Muchas veces vienen los niños a la emergencia por fiebre y le encuentras esos ganglios en el trayecto de una extremidad. Te preguntas, ¿tiene gatos? Sí, yo juego con el gatito. Entonces puedes sospechar que es una enfermedad por arañazo del gato, ¿no? Generalmente es autolimitada
raras, se han descrito casos de diseminación al hígado, vaso, ojo, sistema nervioso central, ¿no? Pero son casos raros, no es lo frecuente. Lo frecuente es que aparezcan los ganglios y que desaparezcan. Pero si encuentras un diagnóstico, sería el tratamiento, ¿no? Antibiótico. También es responsable de una enfermedad llamada angiomatosis basilar, que es como una especie de abscesos. Pueden ver acá, ¿no? Unas colecciones, acá unos nódulos, ¿no? Los bonitos, ¿no? Que afecta a la piel, ganglios linfáticos, hígado. Cuando afecta al hígado le llaman periosis hepática y cuando afecta al vaso, periosis sistémica. Además, a endocarditis subaguda similar a Bartonella quintana, o sea, pueden dar endocarditis también. Los reservorios de Bartonella genselae son los gatos, portadores asintomáticos en la orofaringe y sus pulgas, ¿no? Sus pulgas también pueden actuar como vectores, ¿no? El diagnóstico: se observan los vacilos en tejido linfático, cultivos generalmente negativos e inmunocompetentes, pero se puede aislar en inmunocomprometidos luego de 4 semanas. O sea, es una bacteria que crece lento, demora mucho en crecer, ¿no? 4 semanas. ¿Cómo haces el diagnóstico más práctico? En serología, clínica y serología. O sea, pides los anticuerpos contra Bartonella. ¿Ya? El tratamiento, acitromicina, ¿no? Por 5 meses. Ahora, luego vamos a hablar acerca de la enfermedad de Carrión, que como ustedes saben, pues, ¿no? Su impacto, el impacto de Carrión a nivel de la medicina peruana es muy interesante, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben en qué hospital trabajaba Carrión? Trabaja, bueno, él fue hospitalizado, mejor dicho, en el Hospital 2 de Mayo, ¿ya? Y en Lima, en el Hospital 2 de Mayo tiene un mausoleo ahí en la plaza principal del hospital, ¿ya? En homenaje a él, y bueno, todos los infectólogos del Hospital 2 de Mayo, pues son hinchas de Carrión. Yo me acuerdo que nuestro docente de infectología era pues del 2 de Mayo y nos hacía exponer la biografía de Carrión, ¿no? Para conocer toda su obra, ¿no? Entonces, la enfermedad de Carrión es una enfermedad que ya era conocida en la época precolombina, ¿no? O pre-inca, ¿no? Dice ahí representaciones de huevos con lesiones verrucosas de la cultura moche de Chile, ¿no? Se han visto estas representaciones en Ecuador también, ¿no? Se considera que la enfermedad se extiende por la parte de la sierra desde Colombia hasta la Sierra Central, no, hasta la Sierra de Perú, ¿no? Es en el siglo XIX cuando se realizan los mayores descubrimientos de esta enfermedad, con motivo del fallecimiento de 7.000 trabajadores durante la construcción de la vía ferroviaria más alta del mundo, que es desde el Callao a La Oroya, ¿no? La famosa fiebre de La Oroya, ¿no? Lo que no dice es que quienes fallecieron no eran chinos eran los que fallecieron, porque trajeron para construir el ferrocarril chinos y esclavos negros, no eran peruanos autóctonos, no eran gente de esas zonas, pero eran 7.000, pues eran muchos, ¿no? Entonces se empezó a investigar la enfermedad, ¿no? Y se vio que los trabajadores que sobrevivían desarrollaban verrugas, ¿no? Es así que en 1885 Daniel Alcides Carrión decide autoinocularse, ¿no? Con sangre procedente de una verruga, para demostrar, ¿qué cosa quería demostrar Carrión? Claro, ¿no? Bueno, pero ya había reportes anteriores que sugerían que era la misma enfermedad, la fiebre de La Oroya con la verruga peruana, ¿no? Pero bueno, hizo eso, ¿no? Se inoculó, ¿no? No, y la biografía habla, ¿no? Que hubo un juicio al médico que le inoculó, pues, porque claro, no se inoculó él mismo solito, un colega le inoculó, y hubo un juicio al colega porque, claro, pues, si sabía que era algo peligroso, porque lo hizo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hay un tema legal, así, ¿no? Bueno, entonces, él se inocula con sangre procedente de la verruga. Luego de 21 días de incubación presenta los primeros síntomas, ¿no? Y desarrolla la fiebre de La Oroya, ¿no? Hace anemia, fiebre, escalofríos, malestar general, y fallece el 5 de octubre, y demostrando que tanto la fiebre de La Oroya como la verruga peruana son dos fases de la misma enfermedad, ¿no? Eso es lo que se demuestra, ¿no? Él no llegó a ser médico, él era estudiante de medicina, ¿no? Justo de la época de la guerra con Chile, ¿no? En 1879, 81, 82, ¿no? En la época de la ocupación de Lima, ¿no? Por los chilenos. Ellos siguen estudiando en San Marcos, siguen haciendo sus clases, pero ocultas,
En el año 1905, Alberto Barton descubre el agente causante de la enfermedad de Carrión y lo denomina como cuerpos endoglobular, ¿no? Un término un poco ambiguo, ¿no? Y en 1913 estos hallazgos se confirman, ¿no? Cuando la expedición de Harvard, dirigida por este investigador, Strong, propone el nuevo agente con el nombre de Bartonella basiliformis. Ese mismo año, otro investigador americano, apellido Townsend, identificó a Luxomia verrucanum como vector responsable. Entonces, ahí se dieron cuenta pues, que la transmisión era por el mosquito, ¿ya? El mosquito de esa región geográfica, ¿no? Entonces, Bartonella basiliformis es una bacteria aeróbica gram negativa, es intracelular, pleomórfica móvil, con especial tropismo por el glóbulo rojo, ¿no? Mide 0,2 a 0,5 micras por 1 a 2 micras y posee flagelos, ¿no? Se puede ver en coloración James y Wright, o sea, ¿qué significa eso? Tú puedes hacer un frotis de lámina periférica, lo tiñes con James o con Wright, las tinciones que se hacen en los hemogramas, y puedes ver tranquilamente a Bartonella, ¿ya? Pero en la fase aguda es donde lo puedes ver más fácilmente, ¿ya? También se puede hacer cultivos, ¿no? Se requieren cultivos en medios especiales con temperatura óptima entre 25 a 28 grados, ¿no? Y aquí se pueden ver las colonias, ¿no? de Bartonella, ¿no? Un poco, parecen umbilicadas, ¿no? Como que tuviera un ombliguito al medio, ¿no? Un puntito, ¿no? El vector es el mosquito hematófago del género Luxomia, conocido popularmente como titira o manta blanca, ¿no? Vive entre los 500 y los 3200 metros. Es la principal especie es Luxomia verrucanum y el hombre es el único reservorio de Bartonella basiliformis. Por ahí hay unas investigaciones que probablemente haya también un vector mamífero que no está muy bien identificado, ¿no? No se ha podido identificar otro reservorio de Bartonella, ¿no? Entonces, aquí está el mosquito, como lo pueden ver, chupando la sangre. Acá habla de la distribución de Luxomia en el Perú. Entonces, como ustedes pueden ver, Luxomia, el vector, ahora, otra cosa, si hay el vector, puede ser que haya la enfermedad, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? Por ejemplo, el dengue es lo mismo. El vector del dengue es Aedes aegypti, es un mosquito de la selva, pero Aedes aegypti en la costa norte, también hay Aedes aegypti en Lima. Entonces, potencialmente Lima puede tener casos de dengue, ¿no? Igualito, si el vector está distribuido en toda la sierra, pues potencialmente podemos tener, y en Cusco se han encontrado casos de bartonelosis, ¿ya? No, que no adivinan dónde. En Cusco ciudad no. No, en Quiabra no. Hay otro. Ándalo. Igual no. Muy frío. Otra zona. En Urubamba. Más o menos el clima del Valle Sagrado es más o menos igual al clima de Callejón de Guayas, en Ancash, ya son parecidos. Entonces se han encontrado estas especies, Luxomia peruensis, que se encuentra en Cusco, Luxomia verrucanum, que es el de mayor distribución, como pueden ver, ¿no? Luxomia tejaray, que se ha encontrado en Huánuco, Luxomia yacuchensis, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, en la Sierra de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Ancash, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, toda esa zona es factible de tener bartonellosis, ¿no? ¿Cómo se produce la enfermedad? Bueno, ¿cómo se da la infección de los eritrocitos? Mediante la presencia de plaquilos múltiples unipolares, tiene una proteína que se llama deformina, que altera la membrana del eritrocito, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá en el gráfico que Bartonella, primero a través de la membrana interna de la deformina, debilita la membrana del eritrocito y con su movimiento de los flagelos genera como un tirabuzón, entonces se va metiendo al luego produce infección de células endoteliales que participan en la invasión e internalización. Hay aumento del factor de crecimiento vascular endotelial y receptor. Y de aquí se expresan unos receptores, que este es el receptor del factor de crecimiento asociado al endotelio, ¿no? 1 y 2, y la angiopoietina, ¿no? Sobre todo a nivel de la epidermis, ¿no? Que es la responsable de que crezcan sus tumores en la piel, las verrugas, ¿no? Ya, entonces esto, ¿no? Acá se ve, ¿no? Como los eritrocitos se deforman
fase anémica, que es de inicio brusco o insidioso, de esa forma más grave, porque la mortalidad es 40%, y el periodo de incubación es de 61 días en promedio, o sea, más o menos 2 meses, ¿no? Promedio, o sea, Carrión fue a los 21 días, ¿no? Pero puede ser que a los 2 meses haya podido haber desarrollado la enfermedad, o más tiempo, ¿no? 70, 80, 90 días, ¿no? Varía desde fiebre y malestar general hasta anemia severa por hemólisis, ¿no? Ictericia, hepatomegalia y adenomegalia, ¿no? Esa es las manifestaciones de la enfermedad. Una cosa interesante que se ha visto en la enfermedad de Carrión es que en la fase anémica disminuye mucho las defensas del organismo, ¿ya? El CD4 se cae, ¿ya? Entonces, se han visto infecciones oportunistas, salmonelosis, infecciones por plasmodium, mycobacterium, pneumocystis, toxoplasma, etc. Por eso es que en Lima los investigadores le llaman pues, SIDA cholo, ¿ya? Es un nombre que le han puesto por la inmunosupresión temporal que produce, ¿no? Entonces, por esa asociación con enfermedades oportunistas, ¿no? Esta fase dura de 2 a 4 semanas, ¿ya? Luego viene la fase intercalar, donde se sale hemólisis y desaparición de los signos y síntomas, que te puede durar de 1 a 3 semanas, pero también se han visto casos que pueden durar varios meses, ¿no? Y luego viene la fase eruptiva, que es más frecuente en población pediátrica de áreas endémicas, sin cuadro de fase aguda, ¿no? Las lesiones afectan a la piel y mucosas de la boca, nariz, fosas nasales, y son de superficie lisa, indoloras, color rojo púrpura o rojo violáceo y sangran fácilmente. Sin tratamiento dura 4 a 6 semanas y no dejan cicatriz, y se clasifican, ¿no? Las lesiones se clasifican en miliares, cuando son pequeñas, menos de 3 milímetros, molares, cuando son más de 5 milímetros, y nodulares en superficies extensoras de las extremidades. Se pueden confundir con otras enfermedades. Bueno, esto es solo como referencia, ¿ya? No, porque es parte clínica, ¿no? Foliculitis, piodermitis, hemangioma, granuloma piógeno, angiomatosis basilar, sarcoma de Kaposi, ¿no? Parecido al sarcoma de Kaposi. Por ejemplo, este es un... la tendinosis también me olvida, también hay en la selva líquidos, ¿ya? Con múltiples lesiones verrucosas, ¿no? Por el acá, ¿no? Tiene varias lesiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería? Sería una miliar, pues, ¿no? Porque son bien pequeñas, ¿no? Habría que medirlas bien, ¿no? Si pasa de los 5 milímetros. Y esta es una lesión molar, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Son grandecitas, ¿no? Y estas son las lesiones nodulares, ¿no? No sé si se ve bien la diapositiva, pero se ven, ¿no? Como nódulos, ¿no? No tiene esa manifestación de la coloración rojita, ¿no? Sino como que se vea más profundo, ¿no? ¿Cómo hace este diagnóstico? Por proteína de sangre periférica, tiene buena sensibilidad 36% y especificidad 96%. El cultivo se hace en agar Columbia con sangre de carne del 10%, medio bifaz. 70-80% son positivos en las primeras semanas, ¿no? Pero la prueba diagnóstica inicial, no se olviden, no es un gramo, ya no lo vas a ver en el gramo, tienes que hacer un proteína de sangre periférica, ¿ya? Y aquí podemos ver un frotis sanguíneo donde se ven los hematíes infectados, ¿no? Estos son los hematíes y dentro de ellos que se ven vacilos, ¿no? Gran negativos, ¿no? También hay un diagnóstico serológico, se puede hacer un Western blot llamado inmunoblot. ELISA también se puede utilizar, ¿no? Para crear anticuerpos IgM, ¿no? Puedes hacer PCR también de la lesión o pruebas de inmunofluorescencia indirecta, ¿no? El Western blot tiene muy buena correlación, 97% con la biopsia. ¿Cuándo haces la biopsia? Cuando tengas las lesiones en la piel, ¿no? Cuando tienes esos nódulos en la piel, ahí tú haces biopsia, ¿no? También puede ser cultivo, sí se puede ser, ¿no? Pero te rinde menos que la fase aguda. En la fase aguda sí te rinde bastante el cultivo, ¿no? El cultivo y las pruebas de Jeps, ¿no? La tinción, ¿no? Y la biopsia, ¿qué cosa se ve? Proliferación de células endoteliales, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Esta bacteria hace que los vasos capilares de la lesión se reproduzcan y se genere tejido, entonces es como un tejido aberrante, ¿no? Que es una proliferación masiva de esas células endoteliales, entonces se forman como varios vasos sanguíneos en la lesión, ¿no? El tratamiento solo es antibióticos, ¿no? Que es ciprofloxacina, amoxicilina o ceftriaxona, ¿no? Realmente ceftriaxona es para las zonas severas, ¿no? Y vamos a terminar. ¿Alguna pregunta, chicos?
diagnóstico, ya los vectores de las bartonelas, ya no se olviden cómo se hace el diagnóstico de enfermedad de cardio.